R de Click TV, soy Norma Saldívar, bienvenidos al programa Salud y Bienestar, el programa donde hablamos de la salud física y mental. Este día hablaremos de un tema muy importante. ¿Tú sabes qué significa la presbiacusia? Bueno, si no lo sabes, debes quedarte conmigo para hablar de este tema que es muy importante, tiene que ver con la audición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como R de Click TV, Instagram R de Click TV Radio y en TikTok R de Click TV SV. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Momentos únicos. Momentos agradables. Momentos en familia. En Deja Vu Producciones hacemos realidad en capturar tus momentos en familia y con amigos. Te ofrecemos la mejor experiencia. Tenemos servicio de bodas, 15 años, spot, documentales. Confía en los expertos. Confía en Deja Vu Producciones. Contáctanos al 6441-4889 y búscanos en nuestras redes sociales. Deja Vu Producciones, donde lo que te imaginas se hace realidad. Y estamos de regreso en Salud y Bienestar. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Francisco Pineda. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Agradecido de estar acá, de poder compartir toda la información y este tema con ustedes. Un tema muy interesante, muy importante y poco común por el nombre. Sí. Estamos hablando de presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? Ok, la presbiacusia es la disminución auditiva o un problema auditivo dado por la edad. Entonces estamos hablando de pérdida auditiva por edad o desgaste natural del oído, es una forma de verlo. Así es, normalmente decimos pérdida auditiva en el adulto, ¿verdad? Claro. Es importante saber el término porque muchas veces nos pasa que vamos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito y nos dan términos que nosotros no entendemos, no sabemos y es por eso que lo venimos a hablar con este término, para que lo entendamos de la mejor manera. Sí, es la manera clínica de verlo, es el diagnóstico clínico para poder entender cuando una persona mayor está perdiendo la audición. También es una forma en la que nosotros podemos identificar, obviamente, qué tipo de disminución tiene y cuál sería la mejor manera de tratarlo. Muy bien. ¿Qué provoca la presbiacusia? O sea, ¿cuál es la causa de esto? No solamente sería la edad. No solamente es la edad. Tiene mucho que ver cómo hemos vivido nuestros años antes, o sea, nuestra adolescencia, niñez y adultez. Así es como nosotros vamos a centrar la presbiacusia. No hay una edad estimada realmente, pero se puede considerar que después de los 50 años todos empezamos a tener ya un desgaste mayor del oído. Entonces es muy importante esos años previos. ¿Qué tanto ruido hemos recibido tanto en un trabajo? Las personas que trabajan en construcción, fábricas, aeropuertos, personas que tienen algunos hobbies que también son bastante lesivos para el oído, como las personas que practican tiro o le gustan mucho los motores. Todo eso va a hacer que posiblemente ya a partir de los 50 años el oído ya no esté funcionando como debería, es decir, ya hay un desgaste mayor. Y hablando siempre pues de cómo estuvimos en nuestra juventud, en toda nuestra vida, puede entrar ahí las personas que han trabajado, por ejemplo, toda su vida en un call center, que toda su vida han estado con audífonos. ¿Pudiera ser? Sí, puede ser. Personas que han estado con audífonos, más que todo por el tema del volumen, ¿verdad? Cuando el volumen es demasiado alto, eso va a provocar que haya un desgaste, podemos decirlo así, un desgaste mayor en nuestro oído. Entonces, eso obviamente va a hacer que seamos más propensos a que a cierta edad el oído ya no esté funcionando como se debe. Yo sé que esto va a sonar un poco como, ay, no sé, que exagerada o algo, pero por ejemplo, un DJ que pasa todo el tiempo pues con un volumen considerable y está pues que en discos, en conciertos, ¿puede llegar a provocar un problema en su adultez? Claro,
el hecho de estar expuesto a esa contaminación de ruido, lo que causa primero no es una pérdida auditiva, se causa algo que se conoce como trauma acústico, que es esa exposición al ruido en el cual algunas frecuencias quedan afectadas después por esa contaminación. El problema es que si la persona, después de tener el trauma, no es tratado o no se cuida, es decir, se aleja un momento, algún tiempo de esa exposición al ruido, eso genera ya una disminución auditiva. Y normalmente una persona que trabaja en eso lo tiene a temprana edad, ¿verdad? Ahí sí no podemos hablar tanto de una presbiacusia, sino ya muchas personas estamos hablando de que en sus 20 ya hay traumas acústicos bien profundos. Bueno, lastimosamente es una realidad, pero es de saberlo para que nosotros podamos entender y saber pues, las precauciones que se deben de tomar, independientemente de lo que nos guste hacer, porque estamos jóvenes y sabemos que esto nos puede perjudicar en algún momento de nuestra vida, ya siendo adultos mayores. Pero aquí el licenciado dice, bueno, por ejemplo, a la persona que le gusta el tiro, sabemos que esas personas ocupan audífonos, Protección. En el mejor de los casos, realmente, porque hay personas que... Yo quería saber para qué funcionaba exactamente. Exacto. Realmente lo que afecta es el impacto sonoro, la presión sonora que entra en el oído en el momento que existe la detonación. La protección, lo que hace el tapón de oído, literal, es bajar ese impacto. Tapa el oído, eso es lo que hace, obviamente es un tapón, y hace que los decibeles que percibe el oído no sean tan altos y ahí se va cuidando el oído. Pero hay personas que dicen, bueno, he visto pacientes que me dicen que no lo disfrutan tanto o porque antes no había tanta seguridad en ese sentido. Es decir, por cultura en nuestro país no ha estado muy metida en el tema de la audición. Entonces, de pronto, hace años, la gente ni siquiera en las fábricas usaban protección, mucho menos alguien que practicaba como un deporte o un hobby, ¿verdad? Entonces, hay personas mayores que no están tan acostumbrados. Creo que las generaciones más recientes que están dentro de esas prácticas sí son un poco más conscientes del cuidado que deben de tener. Sí, no, y lo que pasa es que si ya nos metemos a ese deporte y desde el inicio lo hacemos con los tapones, entonces se hace una costumbre. Sí, exacto, y obviamente ahí es cuando vamos a proteger. Y no es solamente ese tipo de deportes aún, hay otras actividades que también pueden afectar. Buceo, el buceo es algo que puede afectar bastante la audición, sobre todo por cuando se sumergen, salen. No conozco mucho el tema, pero sí he visto muchos pacientes que tienen fisuras o roturas de la membrana timpánica por el mal manejo que han tenido, y es muy común, realmente es muy común que en personas que practican buceo haya disminución auditiva. Bueno, interesante, porque yo sí iba a preguntar las personas que nadaban, que en su normalidad pasan con mucha infección en oídos, entonces a veces es importante ocupar tapones para evitar esa infección, pero esas infecciones que son constantes o que son seguidas pudiera provocar... Sí, tiene mucho que ver prevención. Hemos hablado sobre la prevención, sobre cómo cuidamos nuestros oídos a temprana edad. Personas que tienen infecciones o otitis media de forma crónica, que deben de acudir inmediatamente a un médico que los pueda tratar y que eso que no se prolongue más de lo debido. Y no solamente ese tipo de afecciones que vienen al oído, como las infecciones y cosas así, es también cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Va totalmente conectado, es un solo cuerpo. Hablamos de enfermedades como diabetes, que son detonantes para que el oído empiece a fallar a una temprana edad. O personas, la presbiacusia va muy amarrada, diabetes y problemas de presión arterial van muy amarrados a cómo está funcionando nuestro oído. Importante saber esto porque lo hemos mencionado pues, en todos los programas o en su mayoría, y es eso, o sea, el cuidarnos, porque una cosa nos lleva a otra y van amarradas tantas enfermedades o tantas condiciones. Entonces sí es importante en este caso pues saber que puede ser, porque sí. ¿Cuántos adultos están padeciendo ahorita de diabetes? Es increíble. Así es.
Y sabemos que pues entonces ahí puede venir y provocar este problema, que a la larga pues es algo incómodo. Sí. Y que va a provocar pues que no se sienta bien la persona. Claro. Dejar de escuchar, ya lo hemos hablado, no es solamente el hecho de escuchar poquito, porque la gente dice, yo escucho poquito, si me hablan fuerte, no hay problema. Pero el problema de la presbiacusia y de cualquier pérdida auditiva es que es un tema progresivo. Es decir, cuando se detecta, no significa que ahí se va a quedar, sino que va progresando, con el tiempo va progresando. Es una enfermedad que es progresiva, por tanto, en el momento en el que la podemos detectar, hay que tratarla. ¿Cómo se diagnostica? Ok, nosotros hacemos un examen que se llama audiometría tonal liminal. Es un examen que determina el mínimo de audición que tiene cada oído. Evaluamos cada oído con diferentes frecuencias, vemos cuáles son los tonos en los que la persona está escuchando y ahí podemos determinar si hay una disminución o no. Bueno, en este caso, bueno, ya escuchando el examen que se realiza, ¿pudiera que solo exista en uno de los oídos? Sí, hay personas que de pronto han tenido algún padecimiento en un oído. También existe la contaminación por antibióticos y personas que de pronto desde pequeño han tenido un problema y no se han dado cuenta. Normalmente son personas que sí, ahí padecen una pérdida auditiva unilateral, es decir, un solo oído. Igual, hay otras afecciones como pérdida súbita, que ahí sí es cuando perdemos un oído prácticamente por un mal funcionamiento del nervio auditivo. Preguntaba esto porque puede ser que la persona ya mayor empiece a fallarle un oído, haciendo el examen, el diagnóstico, ya fallando uno, ¿automáticamente fallaría el otro o no necesariamente? No necesariamente, pero cuando hablamos en sí de la presbiacusia, una presbiacusia normal, pérdida auditiva por edad, lo normal es que los dos van perdiendo el mismo grado. Te digo, hay afecciones que sí pueden detonar que haya uno que vaya delante de otro. Es un poco más raro de verlo, pero existen pérdidas auditivas unilaterales. Pero en la presbiacusia, el común es ver una pérdida bilateral casi igual en los dos oídos. Y como dice que el licenciado va progresando esta enfermedad, entonces, ¿en cuánto tiempo puede decir, ok, se perdió ya la audición por completo? Ok. Eso depende de cada persona, la progresión es diferente, por eso es que se recomienda realizarse una audiometría por lo menos una vez al año y si de pronto vemos una persona que tiene un problema, que detectamos que ya hay una pérdida leve de audición, de pronto un poco temprana todavía para tratarla, recomendamos hacer un examen en 3 o 6 meses y ahí podemos ver qué tan rápido va la progresión. No quiere decir que en una persona que a los 50 se le detecta una pérdida auditiva, va a quedar sordo. No lo podemos decir porque no todas las personas es igual. Lo que sí sabemos es que va a progresar, va a ir aumentando. Depende mucho de cómo la persona se comporte. La progresión se da porque si yo tengo un problema auditivo, normalmente voy a necesitar más volumen para ver televisión, escuchar música, para que la gente me hable, para entenderle a las personas. Ese volumen extra que mi oído le cuesta detectar, pero siempre afecta, hace que siga aumentando mi problema auditivo. Y entre más aumente mi problema auditivo, voy a necesitar más volumen. Y se vuelve un ciclo, el cual así es como se va dando la progresión. Entonces no podemos determinar a ciencia cierta si vamos a perder el oído a cierta edad si no somos tratados, pero obviamente no tenemos por qué esperar a que pase algo más. Lo importante entonces en este caso es, ya tenemos el diagnóstico, nos tratan y obviamente hacer lo que nos han recomendado para evitar que ese momento llegue más rápido. Exacto. Ahora tengo otra duda porque empecé a mencionar de si el volumen empieza a aumentar, eso puede provocar que la gente que está a su alrededor empiece a fallar también. Sí, una de las cosas que vemos con nuestros pacientes, las personas que llegan a la clínica, es que de pronto la gente que está alrededor, todos sus hábitos cambian la forma en la que hablan, porque todos en casa empiezan a hablar más fuerte, todos empiezan a gritar, de pronto todos se acostumbran al volumen alto de la televisión y claro, eso va a hacer que la familia también afecte. Muchas veces la pérdida auditiva no solamente afecta a la persona, sino también a nuestro entorno.
Digo esto porque sí, o sea, estás en un ambiente familiar donde la persona está perdiendo el audio, sube volumen y la normalidad es que se vea televisión juntos, se escuche música juntos. Diga, el volumen está fuerte, Sí. pero se empieza a acostumbrar. Se empieza a acostumbrar. Y eso va a afectar a la persona que está en el entorno. En el mejor de los casos. Otro problema que se da es que empieza a haber esa disputa familiar en la que ya no quieren pasar ese tiempo juntos porque es que el abuelito deja muy fuerte la tele o el papá pone demasiado fuerte la película, ¿verdad? Entonces me molesta, entonces ya no pasan ese tiempo en familia. Pérdida auditiva no solamente es dejar de escuchar, sino que involucra un montón el entorno familiar, cómo nos relacionamos. Por eso es uno de los, obviamente, uno de los sentidos más importantes, porque nos ayuda cómo nosotros socializamos con otras personas. Así que, obviamente, la socialización se afecta en el momento que dejamos de escuchar de una forma clara. Así es importante porque sí, eso pasa. A mí, yo escucho y he visto de cerca esa situación de no, ya no quiero ver televisión, ya no quiero escuchar porque mucho gritan. Todos ya no se puede porque, y sí, es molesto porque hay un cierto eco en nuestro oído cuando está ese volumen tan fuerte. Sí, y no solamente eso, sino también el estrés que causa eso, entre que toda la gente se tensa por el sonido fuerte. Y eso es cuando va comenzando, lo podemos decir así, porque cuando la persona es consciente del malestar que causa, lamentablemente lo vamos a llamar así, ese malestar, lo que la persona hace es que empieza a aislarse. Por eso es que hay tantas personas mayores que de pronto ya no quieren salir a la reunión familiar, a la comida que hacen los fines de semana, a los cumpleaños, o ya no sale del cuarto y creemos que esa persona simplemente está cansada o ya no le gusta salir. Muchas veces las personas mayores no salen porque saben que causan una molestia porque tienen que estar pidiendo que le hablen más fuerte, que le repitan y es les da pena. desgastante. No, y también es desgastante. Desgastante y les da pena. Así es, vamos a hacer un pequeño corte, pero ya al regresar continuamos con ese tema que está muy interesante. Ya volvemos. Momentos únicos. Momentos agradables. Momentos en familia. En Deja Vu Producciones hacemos realidad en capturar tus momentos en familia y con amigos. Te ofrecemos la mejor experiencia. Tenemos servicio de bodas, 15 años, spot, documentales. Confía en los expertos. Confía en Deja Vu Producciones. Contáctanos al 6441-4889 y búscanos en nuestras redes sociales. Deja Vu Producciones, donde lo que te imaginas se hace realidad. Y estamos de regreso en el programa Salud y Bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el licenciado Francisco Pineda hablando de este tema muy importante, presbiacusia. Hablamos que es la pérdida auditiva del adulto mayor. Sí. Pero que por edad. Ah, por edad. Por edad, lo podemos hacer. Pero me mencionaba en el bloque anterior que se puede ir observando este problema desde los 50 años. ¿Sí? Es una medida que se tiene, que ya después de los 50 años hay un cambio hormonal en el cuerpo, en el cual podemos detectar esa disminución auditiva, cómo empieza a acelerar un poco más esa pérdida ya en las personas. Hay un estimado que en personas mayores de 50 años, probablemente ya la mitad de la población padece por lo menos una pérdida leve de audición. Sí, la verdad es que sabiendo pues los trabajos, ya mencionábamos en el bloque anterior los trabajos que existen, los deportes que existen, todas estas cosas, el ruido que estamos escuchando a diario, sabemos que pues probablemente en nuestra adultez los problemas sean mucho más grandes. Claro, así como cualquier otra enfermedad, si no le prestamos atención a la manera en la que vivimos, obviamente vamos a ver consecuencias. Aún, o sea, una mala alimentación, falta de ejercicio,
todas esas cosas van muy amarradas a cómo nuestro cuerpo se va a comportar cuando ya haya un mayor desgaste, incluyendo los oídos. Este tema pues está interesante y yo estuve ahí pues medio leyendo para no venir un poco tan perdida. Estaba leyendo la hipoacusia. Entonces yo quería saber qué es esto y cuál es la diferencia. Ok, presbiacusia es como se conoce esa pérdida auditiva por edad, cuando ya determinamos que es una forma natural por el desgaste. La hipoacusia es en sí como se llama a toda disminución auditiva. Hipo es de menos, de poco, y acusia, ¿verdad? Entonces es cuando una persona escucha menos de lo que debería, existe una hipoacusia. Ahí sin importar la edad, entonces. Sin importar la edad ni el tipo de pérdida auditiva, si la persona escucha menos de lo que debería, para ponerlo en palabras sencillas, eso se considera una hipoacusia. Bueno, ahí está, porque yo sé que muchas personas probablemente sean como yo y ahorita que estén escuchando el programa y viendo el programa pueden decir, voy a buscar qué es, voy a investigar un poquito más, porque yo sé que el programa a veces no es suficiente y uno se queda pues con muchas más dudas, pero tratamos aquí de solventar todas esas dudas que tengamos y por supuesto que yo también tengo, por eso los expertos aquí nos ayudan, pero sí es importante entonces entender la diferencia. Y aquí viene, bueno, porque tenemos que entender que lo que estamos hablando de presbiacusia, entonces hablamos de la edad, o sea, algo ya como algo natural. Exacto. Digamos que no le pasa a todos, sí, pero que por naturaleza iría pasando. Sí, estamos hablando por edad, por el cúmulo de cosas que hemos experimentado, ¿verdad? Es decir, ya hablamos de la contaminación auditiva, de falta del cuidado, de otras clases de enfermedades, todo eso se va acumulando. Entonces llega un punto, una edad en la que el oído ya no es tan resistente y empieza un mayor deterioro. Entonces ahí lo conocemos como presbiacusia. Entonces una persona que padece presbiacusia tiene una hipoacusia porque está escuchando menos. Ah, muy bien. Entendidísimo. Yo creo que eso también ya lo entendió. Pero aquí también viene, licenciado, otra pregunta. Y aquí puede ser estas personas que fueron muy afectadas por la guerra, por ejemplo, que sí, estuvieron muy expuestas a bombas, a disparos. Esa gente entra. Sí, claro. Normalmente cuando uno ve una audiometría, es un examen que consiste en ver un audiograma y se ven curvas, es la curva auditiva. Y las personas que han estado expuestas a ese tipo de ruidos, soldados, militares, policías activos, tienen una curva característica, es decir, una caída en los tonos más agudos. Tú que trabajas en medio, que sabes un poco más sobre sonido, sabes las frecuencias altas, esos agudos, son los que las personas no logran escuchar. Muchas de esas personas a cierta edad, jóvenes, sí tienen ese problema. Ellos tal vez no logran detectar que hay una pérdida de audición o no logran ver que escuchan menos. Lo que suelen sentir es que no entienden muy bien a las personas o sienten que las personas hablan como entre dientes o no dicen las palabras completas. Y ahí dicen que hable bien. Ajá, exacto, pero no es eso, es porque los tonos agudos no los logran escuchar. Entonces también es una manera de poder detectar si hay algún problema. Cuando vemos que en mi entorno de pronto las personas siento que no hablan bien. Entonces cuando obviamente todos tienen el problema, posiblemente el problema soy yo, ¿verdad? No mi entorno. Sí, importante. También en el bloque anterior usted mencionaba, Ali, que cuando ya la persona, el adulto mayor, empieza a alejarse, a aislarse, por miedo a no molestar, por miedo a sentir obviamente ese rechazo de la gente, quizás no lo hacen con la intención porque es su familia, pero ya escucho comentarios como, no, mi abuelo escucha la música muy fuerte, o como bien decía él, ya las comidas ya no son agradables, ya sentarse en la mesa. Traigo a esto de regreso al tema porque es importante como hacer conciencia las personas que estamos alrededor, de no hacer sentir mal a la persona que tenemos a nuestro alrededor. Y quizás cuando logramos ver o logramos identificar que una de las partes de nuestra familia está teniendo estas señales, ser nosotros quienes deberíamos ayudar a que esta persona acuda a donde un especialista. Exacto. El papel de la familia es
muy importante cuando hay una persona mayor con una pérdida auditiva. Primero, por lo que ya dijimos, obviamente, hacerlo seguir siendo parte de todas las actividades. A veces no es solamente el malestar de la familia, de la familia en sí, sino que la misma persona que está padeciendo esto se siente como una carga y no quiere ser eso. Entonces, nosotros como familia somos los primeros que deberíamos de insistir en que la persona busque la ayuda, poder diagnosticar y ver qué más se puede hacer por esa persona. Y no es solamente, porque sí, obviamente un papel importante el hecho de que una persona mayor con una disminución auditiva que se aísla, la depresión es algo que va a entrar. En la depresión en adultos mayores, el mayor porcentaje va muy amarrada a la pérdida auditiva. Eso siempre se da. Pero también tenemos que ver cómo la persona se va adaptando a ese problema. ¿Por qué es importante la familia? Porque nosotros aprendemos, cuando estamos pequeños aprendemos a hablar porque escuchamos. Una persona mayor que deja de escuchar no se le olvida cómo hablar, pero de pronto la comprensión fonémica, todo el cómo se relaciona, sí es algo que va afectando a la persona. Y el cerebro prácticamente, tenemos a una persona mayor en una mesa que no está entendiendo lo que está pasando porque no escucha, su cerebro con el tiempo se va rindiendo. Y es que también es importante porque desaprendemos. Exacto. Ya no se esfuerza por tratar de hilar la conversación y eso es algo que podemos ver ya en personas mayores que de pronto buscamos ayuda, colocamos aparatos auditivos y tratamos de tener conversaciones y vemos cómo la persona obviamente le va costando interactuar de nuevo porque ya tiene mucho tiempo de no escuchar claramente. Entonces la familia juega un papel muy importante en cómo de esa persona se va a mantener activa y es obviamente haciéndolo parte, ¿verdad? Haciéndolo parte, tratando de presionar, de que siga saliendo, de sacarlo, de llevarlo a comer. La motivación. Motivarlo, exacto, pero sobre todo a buscar ayuda. Hablamos acerca de los aparatos auditivos. En este caso, ese aparatito, porque yo he visto, bueno, uno ve muchas personas y probablemente ya en nuestra familia tengamos personas con aparatos. Ese aparatito, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo funciona? ¿Sí se tiene que cambiar? Sí, los aparatos auditivos, hay diferentes tipos de aparatos. Existen los amplificadores que simplemente suben el volumen, que no son recomendados a largo plazo, y aparatos que son recetados, digamos, como los que nosotros tenemos en la clínica. Primero necesitamos un examen para poder programarlos y adecuarlos a la necesidad de cada oído. Y ahí empieza un seguimiento para la persona. No es solamente le voy a comprar esto a la persona y ya está. No, tiene que haber un control en el cual obviamente el aparato va haciendo una estimulación cerebral, el cual va haciendo que la persona, su forma de escuchar vaya cambiando. Así que hay que ir afinando, prácticamente ajustando el volumen de los aparatos. Y un buen ciclo de un aparato auditivo bueno, bien cuidado, dándole el mantenimiento, estamos hablando de entre 4 o 5 años. Muy bien. ¿Qué pasa con la persona que, porque suele pasar, empieza con el aparatito, pero unos meses después dice, no, yo no soporto el aparato, se lo quita? Okay. Y estamos con esa inconstancia, o sea, se lo quita, se lo pone y está así. Ok, eso no va a ser funcional, simplemente no va a funcionar. Y personas que digan, este aparatito no me gusta, me molesta muy fuerte o muy bajo, o escucho todo demasiado, simplemente ahí te puedo decir que es un mal seguimiento de parte de la persona que le ha puesto el aparato auditivo. Es decir, un aparato auditivo recetado con un buen seguimiento no tiene por qué molestar a la persona. Si ustedes conocen a una persona que tiene un aparato que no lo aguanta, no le gusta, posiblemente no es el aparato adecuado, o simplemente esa persona no ha tenido los controles con su audioprotesista adecuados para poder ajustar y llegar al equilibrio. Un aparato no tiene por qué molestar. Bueno, ahí está importantísimo esa parte porque justamente yo a eso quería llegar. ¿Qué pasaba si veíamos nosotros a nuestro familiar que se queja, se le molesta, no le gusta, no lo quiere? Tenemos que nosotros saber por qué es lo que está realmente fallando. Porque yo creo que no es que no quiere escuchar, lo está haciendo mal.
Entonces yo creo que aquí es importante el papel que jugamos nosotros como familia, de poderlo llevar y decir, mire, está pasando esto, escucha mucho, y ser nosotros quienes ayudemos a explicar, porque Exacto. Probablemente ellos no puedan explicarlo de la mejor manera. Exacto. Hay una pequeña parte que sí puedo decir que tal vez la persona no quiera usarlo. No se puede acostumbrar. No tanto porque no se quiera acostumbrar, sino porque realmente siente que necesita algo y eso lo hace sentir mal. Sí hay un pequeño porcentaje de personas que dicen, no, yo no quiero usarlo porque no quiero que me vean con esto. Diferentes temas, pero también creo que es un trabajo tanto de la familia como del audioprotesista de hacerle ver la importancia de por qué usarlo. Y la mayoría, eso sí, en nuestro país, por falta de cultura y de conocimiento con el tema, sí hay muchas personas con aparatos, entonces se escucha mucho eso de los aparatos auditivos hacen que duelan la cabeza, que mareen, molestan, eso se escucha, pero obviamente hay que buscar a profesionales y personas que tengan los aparatos adecuados, sobre todo que le den el seguimiento a la persona. Si en un lugar van y compran y hasta ahí llegó, no creo que sea el lugar adecuado. Tiene que haber un seguimiento para la persona. Bueno, ahí está, ya sabemos entonces qué es lo que debemos hacer. Ahora sí usted no sabe a dónde acudir, cómo hacerlo, a qué profesional debe ir, por favor, sus redes sociales, dónde los pueden encontrar ustedes que son los profesionales para que nosotros podamos acudir a ustedes. Ok, yo trabajo en una clínica llamada Unisound. Nosotros tenemos 2 sucursales aquí en San Salvador. Una está en la colonia Escalón, sobre el Paseo General, en el edificio de Ferrocentro, entre el 87 y 89 Avenida Norte, frente a la Gas 1. Ahí perfectamente pueden identificar la clínica. Y también estamos sobre calle San Antonio Abad, frente al redondel del Torogós, mejor conocido, ahí dentro del edificio de Electrolab Medic, en la segunda planta, ahí está nuestra clínica. También tenemos otra en San Miguel, en Plaza Jardín, también dentro de Electrolab Medic, ahí tenemos nuestra clínica. Estamos abiertos siempre para poder ayudar, dar el mejor seguimiento, evaluar los oídos y poder proponer estrategias para que la persona se sienta cómoda con lo que sigue. Normalmente son aparatos auditivos o referirlos de pronto a algún otro especialista si es necesario. Ahí está. ¿Y las redes sociales, por favor? Ok, nos pueden encontrar en Facebook como Unisound y en Instagram como MyUnisound. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por esa entrevista y por educarnos tan bien con ese tema. No, gracias a ustedes por tomarle la importancia de vida. Creo que es un buen momento para cambiar la cultura de nuestro país con este tema. Como dijimos, un tema que de pronto no es importante hasta que hay un problema. Así es. Pero entre mejor podamos prevenirlo, obviamente va a ser más fácil tratarlo después. Así es, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por siempre estar pendiente de salud y bienestar. Será hasta la próxima. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como RDClick TV, en Instagram RDClick TV Radio y en TikTok RDClick TV SV. Será hasta la próxima. Adiós.